Bienvenidos todos. Vamos a tratar ahora un tema que puede ser es el tema del momento. Nosotros en Bancaforo siempre tratamos de poner temas de actualidad. Y bueno, tenemos desde la semana pasada este conflicto lamentable entre Israel y un grupo considerado terrorista, que es el grupo Hamas, ¿no? Bueno. Entonces, yo no voy a entrar pues en los detalles históricos o en los detalles políticos o digamos incluso ni siquiera en temas religiosos ni nada por el estilo, ¿no? Eh, Vamos a ir al punto de cuáles serían las consecuencias económicas que derivarían de este conflicto, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, digamos, vamos a poner las cosas en perspectiva, ¿no? O sea, este es un conflicto lamentable, una situación lamentable. Eh, las imágenes y todas las noticias que nosotros hemos visto son desgarradoras. eh, y bueno, es muy lamentable, ¿no? Pero la primera impresión que podría dar es que es un conflicto, digamos, entre dos grupos no muy grandes, ¿no? En realidad, probablemente es así, probablemente es una percepción correcta, pero aquí, en mi análisis de riesgos, el principal elemento o el principal riesgo es que este conflicto escale. Ese es el principal riesgo, ¿no? Entonces, y que escale, digamos, aquí hay dos grandes protectores, vamos a decir, de estos grupos que están en conflictos, ¿no? Entonces, dos grandes padrinos o como querramos llamarlos, ¿ok? Que no son parte directa del conflicto, pero que si se incorporan podrían generar, digamos, que el riesgo geopolítico se incremente considerable, significativamente, ¿no? Bueno, entonces, eh, primero vamos a hacer un detalle. Esos países son Estados Unidos con Israel e Irán con Hamas. Bueno, entonces vamos a hacer una secuencia, un análisis, digamos, primero de lo que es evidencia, o sea, de los hechos concretos, y segundo, de los riesgos, que son situaciones posibles, ¿no? Y de ahí vamos a sacar cuáles podrían ser las principales consecuencias. Entonces, mire, primero que nada, este elemento le añade mayor incertidumbre, ¿no? Mayor incertidumbre en general. O sea, en general, ¿por qué? Porque como en el mundo de las posibilidades, todo es posible, ¿no? Eh, Todo es posible. O sea, que Estados Unidos pueda entrar en conflicto es posible. O sea, entonces, Estados Unidos ya el conflicto ya no es un conflicto menor, porque Estados Unidos es un país que representa la cuarta parte del mundo en términos de PIB, en términos digamos, de la economía, y yo creo que es mucho más de 25% en términos de influencia política, ¿no? Entonces, eh, esto le añade incertidumbre, ¿no? Que puede ser que Estados Unidos entre, sí, puede ser que sí, puede ser que no. Que puede ser que Irak, digamos, intervenga, financie, haga ataques políticos, tal vez sí, tal vez no. Que puede ser que se genere una guerra santa como se ha, digamos, como han convocado algunos fanáticos del grupo terrorista, ¿no? Y la guerra santa es una guerra mundial, o sea, eso se da en cualquier lado, contra todo el que está en contra de la religión que ellos profesan. Entonces, em, todas esas posibilidades le añaden una incertidumbre. La incertidumbre hace que se genere algo que se llama prima por riesgo. O sea, la prima por riesgo ya existe. Que todavía no es muy elevada, pues probablemente no es muy elevada. Y esa prima por riesgo se aplica para todo. Se aplica sobre todo en negocios relacionados, ¿no? A todos estos temas, digamos, a las actividades de los países, principalmente en el negocio del petróleo, ¿no? Que pues es un tema que voy a explicar después. Pero, digamos, no podemos negar, y es un hecho concreto, en primer lugar, que tenemos mayor incertidumbre. O sea, eso es innegable. En segundo lugar, lo que tenemos es
que es innegable, ¿no? Un apoyo de Estados Unidos a Israel, ¿no? Entonces, miren, aquí saqué unas declaraciones del secretario de Estado, ¿no? De los Estados Unidos, que dice, y mira lo que dice, ¿no? Afirma que mientras exista su país, Israel no tendrá que defenderse solo, ¿no? Y en general, Estados Unidos siempre ha sido explícito en el apoyo a, a Israel, y lo ha demostrado además, ¿no? Con la influencia que ha tenido en las Naciones Unidas. O sea, Estados Unidos siempre ha estado, podemos considerarlo digamos, un padrino, alguien que lo apoya, que siempre le está apoyando en lo que Israel necesita. Bueno, entonces, eh, incluso tengo entendido que han enviado tropas, ¿no? No a Israel, pero a zonas cercanas a Israel, más por, eh, digamos, con intenciones disuasivas, ¿no? Bueno, entonces, eh, y por otro lado, ¿no? Tenemos por aquí que no es ningún secreto, y este es el punto 3 de los hechos concretos, que hay un apoyo de Irán al grupo Hamas. O sea, eso, digamos, incluso hasta ha sido reconocido públicamente, ¿no? De que son aliados, son aliados. De lo que todavía no hay una evidencia o no se sabe a ciencia cierta, no ha podido comprobarse, es que Irán, o por lo menos el poder político de Irán, que está en Teherán, colaboró económicamente o con sus servicios de inteligencia o de alguna manera en el ataque a Israel. O sea, eso no se ha podido comprobar. Pero lo que sí es un hecho concreto es que este grupo subversivo, terrorista, Hamas, Irán, son aliados. Eso se sabe, que reciben financiamiento, o sea, eso es bastante ya conocido, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos nuestro cuadrito de hechos concretos, tenemos estos tres elementos que no podemos negar, que ya están presentes, y tenemos otros hechos posibles, ¿no? Que yo los pongo ahí al lado. Entonces, primero tenemos dentro de los riesgos que este conflicto tenga una duración prolongada. Parecería que eso es muy probable. O sea, yo le pondría una probabilidad alta. Yo creo que esto no se va a terminar pronto. O sea, me parece que no se va a terminar pronto. Me parece que esto va a ser prolongado. Eh, por las características del conflicto, ¿no? O sea, digamos, si tú miras cuánto tiempo se han preparado, los antecedentes históricos que hay, que directa o indirectamente han desencadenado en este conflicto, eso me hace pensar que va a ser un conflicto de duración prolongada. O sea, esto no se va a acabar la próxima semana, ¿no? Y entonces, por lo tanto, eso hay que considerarlo porque si hablamos de incertidumbre, entonces la incertidumbre se va a seguir manteniendo, ¿no? Estados Unidos va a estar ahí poniendo un ojo en el tema, va a ser parte de la agenda, probablemente de la agenda de Estados Unidos, probablemente de la agenda electoral también en las próximas elecciones, ¿no? Entonces esto debería durar. Obviamente, como siempre he dicho que en una guerra todos pierden, ¿no? Entonces, eh, fíjate, si, si este conflicto se prolonga, entonces obviamente los daños van a ser más grandes, ¿no? O sea, para todas las partes, ¿no? Sobre todo para las partes involucradas. Entonces, digamos, en términos de negocios, Israel, pues, ha perdido mucho, ¿no? El turismo se ha afectado dramáticamente. Los servicios también, el otro sector que tiene Israel se ha también afectado, porque, digamos, los inversionistas y los que hacen negocios se alejan un poco, ¿no? Se ponen más cautos, es normal eso. Entonces, incluso negocios vinculados con tecnología también han tenido cierto deterioro en digamos, en su actividad, porque pues terminan siendo contagiados por la naturaleza de este conflicto. A la medida que el conflicto dure más, el impacto va a ser mayor. Y es probable que sí, que dure
digamos, que este conflicto sea prolongado. ¿Ok? Bien. Segundo, ¿no? Digamos, este número dos, para mí es el principal riesgo, o sea, es el, digamos, eh, estos tres riesgos no están puestos en términos de importancia, pero para mí el dos es el más importante, ¿no? La mayor escalada, ¿no? Entonces, si esto escala, ¿no? Si intervienen, además de estos, digamos, de Israel y de este grupo terrorista, si además intervienen eh, otros, digamos, otras jurisdicciones, otros países, otros estados, a medida en que esto se empiece a crecer, digamos, va a haber más ganas de entrar en una pelea que sería una pelea mundial, ¿no? Entonces, fíjate que eh, hay algo interesante, ¿no? Digamos, Irán es un país que por los recursos que tiene como consecuencia del petróleo se ha preparado mucho, tiene, digamos, un buen armamento y los países es como las personas que se preparan para la guerra, o sea, esperan el momento de guerra, o sea, no se preparan por si acaso. Si ustedes conocen a alguien que tiene un arma, un revólver o una pistola, por ejemplo, esa persona que tiene un arma, una pistola, ¿tú sabes qué? Probablemente en el fondo, o sea, es decir, en el subconsciente, esa persona está deseando usarlo en algún momento, está esperando o tiene la expectativa de usar esa arma en algún momento, ¿no? Y eso probablemente está en el subconsciente. Entonces, lo mismo pasa en los países, ¿no? O sea, los países que tienen armamento, Irán, según varias fuentes, estaría listo para poder construir armas nucleares, ¿no? Entonces, y si no tiene, las compra y además siempre está haciendo negocios con Corea del Norte. O sea, digamos que es un país con muchos antecedentes y una naturaleza bélica, ¿no? Entonces, si esto empieza a escalar, ¿no? Si esto se contagia por, digamos, aquella, digamos, solicitud que han hecho algunos líderes del grupo terrorista para que digamos, se declare la famosa Guerra Santa. Entonces, si esto escala, entonces ya no vamos a tener solamente un conflicto entre Israel y Hamás, ¿no? Y por lo tanto, todas las conclusiones que yo les voy a dar ahora de las principales consecuencias que se puedan dar, todo eso tiene que multiplicarlo por 10 o por 100. Bueno, entonces esperemos que eso no escale. Ese es el principal riesgo, ¿no? Entonces, y el tercero son posibles nuevos bloqueos o sanciones. O sea, cuando tú revisas la historia, y pues no tenemos que irnos muy lejos en la historia, ¿no? Veamos nada más el conflicto de Rusia-Ucrania, ¿no? La invasión de Rusia-Ucrania. O sea, cuando tú ves ahí, aparecen los bloqueos, los famosos bloqueos, ¿no? Entonces, eh, digamos, los bloqueos y las sanciones son tácticas que usan algunos países para no intervenir bélicamente, pero para hacer daño al país supuestamente agresor, ¿no? Entonces, eh, lo mismo acaba de pasar con Rusia, ¿no? Pero al final esos bloqueos lo que generan es escasez, porque fulano dice ya no le vendo a Mengano y ya no le vendo a Sutano, entonces los mercados se empiezan a fragmentar y eso genera una mayor escasez, aumenta la necesidad y suben los precios. Eso es lo que genera estos bloqueos, ¿no? Generan mercados secundarios, se generan triangulaciones. Por ejemplo, Europa le dijo a Rusia, no, ya no te voy a comprar gas. Ok, no me compres, pues le dijo, ¿no? Entonces, y obviamente Europa dice, bueno, ¿y ahora de dónde sacó gas? Bueno, ¿quién tiene gas? Y China levantó la mano, yo tengo gas, yo te puedo vender. Ah, bueno, véndeme tú, ¿no? Pero China, ¿a quién le está comprando gas? A Rusia. Entonces, y todo a un precio más alto. Entonces, estas sanciones y estos bloqueos que se podrían dar de un lado u otro, ojo que Estados Unidos ya tiene sanciones contra Irán. Entonces, y que podrían incrementarse, y también Irán puede sancionar a otros, digamos, estados o países que intervengan. O sea, todo ese tipo de, digamos, tácticas posibles, ¿no? Lo que van a terminar es aumentando los impactos de estos riesgos que estamos considerando. Bien.
Entonces, vamos con los riesgos, ¿no? Bueno, lo primero, perdón, vamos con las consecuencias, ¿no? Los impactos, ¿no? Algunos son impactos posibles, o sea, no podemos decir que se van a dar, otros ya los estamos viendo, ¿no? Entonces, lo primero es que ante la incertidumbre, cuando hay incertidumbre, y por eso hicimos el análisis previo que estamos viviendo un clima de mayor incertidumbre, ante la incertidumbre, lo que pasa es que los inversionistas, los agentes económicos, los que hacen negocio en el mundo, ¿no? Cuando notan una incertidumbre, es decir, oye, ¿qué puede pasar esto? ¿Y qué puede pasar lo otro? ¿Y qué puede intervenir Estados Unidos? ¿Y que esto puede desencadenar una tercera guerra mundial? Y esto y lo otro. O sea, el momento en que añaden esa posibilidad, aunque sea una posibilidad baja, elevan el nivel de incertidumbre, elevan la prima por riesgo. Y eso hace que busquen los denominados activos de refugio, ¿no? Entonces, el activo de refugio clásico es el oro. Y un segundo es el dólar, ¿no? El dólar. Eso es siempre y cuando Estados Unidos no entre en conflicto, ¿no? Porque si Estados Unidos entra en conflicto, ya el dólar, pues tal vez no va a ser considerado un activo de refugio. Y los efectos de ese refugio, perdón por la redundancia, se irían más hacia el oro. Pero mientras Estados Unidos no entre, podrían, digamos, compartirse el oro y el dólar, ¿no? Entonces, antes que me pregunten, ¿y el Bitcoin? No, el Bitcoin no es un activo de refugio. Es todo lo contrario. O sea, el Bitcoin es un activo especulativo. O sea, un activo de esos que digamos, como lo debería ver un inversionista normal, ¿no? No un inversionista hiperarriesgado, sino un inversionista normal, es que tiene su portafolio y de repente tiene un excedente y de ese excedente una partecita lo pone en Bitcoin, ¿no? Entonces, es un activo especulativo. Y si gana bien y si no, pues también bien, ¿no? O sea, pero es un activo de naturaleza especulativa, no es como muchos que se dedican a comercializar criptomonedas que dicen, no, que ahora hay que protegerse del dólar y entonces hay que comprar Bitcoin, ¿no? O sea, no, Bitcoin no. Tiene una volatilidad impresionante, tiene una incertidumbre fuerte, pero obviamente tiene una buena apreciación de valor, ¿no? Pero el Bitcoin no es un activo de refugio, ¿no? Entonces, lo que les estoy diciendo es que como cuando tú empiezas a combinar todos los elementos de análisis que están arriba, que son 3 hechos concretos y 3 riesgos, si tenemos mayor incertidumbre y tenemos duración prolongada, va a subir el oro. Ya, con eso, digamos, tenemos una conclusión que yo consideraría de alta probabilidad, ¿no? El oro va a subir, ¿no? Y el dólar yo creo que también, siempre y cuando Estados Unidos no entre en el conflicto, ¿ok? Bueno. Porque si no, Estados Unidos, pues obviamente va a tener que financiar esa intervención en el caso que la tenga, y obviamente eso sí puede desval- desvalorizar al dólar, ¿no? Pero algo que yo he aprendido digamos, como analista, ¿no? Es que cuando uno analiza monedas, las monedas siempre son relativas, ¿no? Porque, y lo aprendí no hace muchos años. Porque cuando yo esperaba que el dólar se derrumbe, el dólar no se derrumbaba. ¿Y por qué? Porque las otras monedas estaban peor, ¿no? Entonces, sí hay un efecto ahí, digamos, importante. Y actualmente el dólar se está revalorizando. Bueno, ya hemos tratado en otros bancaforos el tema monetario y hemos dicho que en Estados Unidos se está retirando liquidez, ¿no? Se está retirando liquidez. Obviamente, a menor liquidez, es cierto que está reduciéndose la inflación. Y aquí lo que está pasando, ¿no? Es que al reducirse la inflación, el dólar se termina fortaleciendo. ¿Por qué? Porque, digamos, el circulante está más restringido, ¿no? Y entonces, en términos comparativos, por ley de oferta y demanda, la cantidad de dólares versus la cantidad de otras monedas ha mejorado para el caso del dólar. Yo estoy ahorita en Europa y alguna vez yo vine como hace 2 años. Sí, sí, hace 2 años, septiembre, casi 2 años. Entonces, y la conversión era 1.25, ¿no? O sea,
yo necesitaba para comprar un euro $1.25. Entonces me iba a almorzar, el almuerzo me salía, digamos, $30, ¿no? O $20, y entonces cuando pagaba con tarjeta me salía 20 euros. Entonces con la tarjeta me salía $25, más o menos 1.25. Ahora me sale menos de 1.1, como 1.7 por ahí, ¿no? Y eso que tiene la comisión o los tipos de cambio, ¿no? Que no son muy, muy amigables, pero eh, ha mejorado bastante, ¿no? O sea, digamos, el dólar respecto del euro y en general respecto a todas las monedas, ¿no? Hay otras monedas fuertes, siempre me preguntan qué otras monedas aparte del dólar son fuertes. Pues en mi ranking, y esto es una apreciación completamente personal, está el dólar en primer lugar, en segundo lugar, el dólar estadounidense, ¿no? En segundo lugar, iba a decir el balboa, ¿no? Para los de Panamá, es un chiste malo. Bueno, entonces, en primer lugar, el dólar estadounidense, en segundo lugar está el franco suizo, el franco suizo, y en tercero está el yen. Esas son, digamos, las tres, ¿no? Claro, lo que pasa es que el franco suizo y el yen no tienen la liquidez que tiene el dólar, la aceptación que tiene el dólar, no tienen, digamos, ciertas características, pero de que son monedas estables, yo creo que sí. ¿Ok? Bien, entonces ahí tenemos una primera consecuencia, ¿no? Entonces, el precio del petróleo se va a incrementar. Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente, pero por aquí les quería mostrar, ¿no? El precio del oro, este gráfico del precio del oro, eh, en los últimos días, y eso lo ven por estos son 5 últimos años, ¿no? Entonces, en los últimos días, el oro ha tenido un pequeño incremento. Obviamente, todavía es muy poco el tiempo para poder hacer el análisis y determinar que hay o poder inferir, ¿no? Que hay una causalidad. Pero lo importante del análisis es verlo a futuro. Y a futuro, a mí me parece que el oro, por ser el activo refugio favorito, va a incrementar de precio. ¿Ok? Entonces ahí tenemos una primera consecuencia. ¿Ok? Segundo, el precio del petróleo, ¿no? Por ahí les ponía una lámina de precio del petróleo. Precio del petróleo, ya ha tenido un pequeño incremento, ¿no? O sea, apenas un pequeño, digamos, desde que apareció esta situación de conflicto. Esperaríamos que esto se eleve. La magnitud, ¿ya? Del incremento no va a ser como lo que ocurrió, pensaría que no va a ser como lo que ocurrió cuando apareció el conflicto entre Rusia y Ucrania. Va a ser ¿Por qué? Porque aquí se están incorporando expectativas, ¿no? Y se están jugando, digamos, eh, estrategias detrás, ¿no? De reducción de disponibilidad de stock, Estados Unidos, que es un principal productor, Irán, que es un principal productor, que es miembro del OPEP. O sea, hay, digamos, muchos jugadores que están detrás, que están jugando al póker, digamos, con lo que puede pasar en este caso, ¿no? O sea, los países, por ejemplo, si Irán quisiera entrar, ¿no? Entonces pensaría, bueno, voy a reducir el stock del petróleo, ¿no? Y voy a convencer a mis amigos a que todos produzcan menos para que el precio suba y para que eso financie los recursos que voy a necesitar por esta intervención, ¿no? Entonces, aquí hay mucho juego, digamos, estratégico, pero todo parece indicar solamente por factor incertidumbre y prima de riesgo que el precio del petróleo debería incrementarse. Y por los padrinos que están detrás, ¿no? O sea, Estados Unidos, Irán, que están detrás y por la capacidad productora que tienen del petróleo a nivel mundial. Entonces, tenemos hasta ahora estas dos consecuencias, ¿no? Activo refugio, incremento del precio del petróleo. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, esta es, digamos, la evolución del dólar, ¿no? El dólar, como te decía, digamos, ha mejorado digamos, su valor, ¿no?
Entonces, este es el índice del dólar, ¿no? O sea, este es el dólar comparado contra otras canastas de monedas duras, ¿no? Pero si tú ves el dólar, justo hoy estaba viendo dólar contra euro, me parece que está en 1.05. O sea, no está muy diferente, ¿ya? Pero bueno, el dólar se ha fortalecido, señores. Para los que viven en Panamá, mis amigos de Panamá, eso es una buena noticia porque cuando te vas a otro lado, el dólar te rinde un poco más, ¿no? Pero el hecho de que el dólar se haya fortalecido significa que eh, cuando alguien visita Panamá desde un país latinoamericano, Colombia, por ejemplo, o Perú, entonces le va a parecer un poco caro, ¿no? Bien. Eso también tiene algunas implicancias, ¿no? Porque si el dólar se fortalece, los términos de intercambio se modifican, ¿no? Es decir, el tipo de cambio, si tú vives en República Dominicana, o en Colombia, o en Costa Rica, o en Perú, probablemente va a haber una presión al alza, ¿no? No te voy a decir que el tipo de cambio va a subir, no te lo puedo asegurar, porque eso va a depender de lo que hagan los bancos centrales de estos países. Pero lo que sí te puedo decir es que va a haber una presión. Claro, si el Banco Central interviene y neutraliza ese incremento del tipo de cambio, ¿no? O sea, porque tiene las herramientas monetarias para poder neutralizar. O sea, ¿qué hace los bancos centrales? Salen a vender dólares, ¿no? Y con eso, digamos, esa estrategia, un profesor mío, que ahora es presidente del Banco Central, le llamaba la esterilización, ¿no? Entonces, si el Banco Central esteriliza, ¿no? O sea, si neutraliza digamos, esa presión al alza del dólar, entonces el dólar se puede mantener, digamos, ahí. Pero eso no lo puedo saber porque cada país tiene su propia característica, pero sí es que debería haber una presión al alza en el tipo de cambio, ¿no? Bien, entonces, y tercero, bueno, vamos a tener un impacto en la inflación, porque si el precio del petróleo sube, aunque sea un 5% o un 10%, entonces tenemos nosotros que en nuestra estructura productiva, en nuestra estructura de costeo, en nuestros, digamos, este, eh, en nuestro flujograma productivo de los negocios, en nuestra cadena de valor, tenemos que ahí interviene el petróleo, nos guste o no nos guste. O sea, eh, porque todos necesitan una distribución y la distribución, eh, los costos de transporte están directa o indirectamente vinculados al precio del petróleo. Entonces, claro, no quiere decir que va a ser algo dramático, pero un impacto va a tener, ¿no? Entonces, sí puede haber un impacto en la inflación y eso, ¿por qué es importante? Porque yo les he dicho que en el Comité de Mercado Abierto, que es el que decide las tasas de interés referenciales de la Fed, hay una división entre los miembros del comité. O sea, más o menos la mitad dice que piensa que las tasas tienen que mantenerlas altas, porque digamos, no ha tenido efectos recesivos y la economía todavía aguanta, ¿no? Entonces, es como decir, mira, como vamos a seguirle castigando porque el niñito no está llorando, entonces vamos a seguirle castigando, algo así, ¿no? Es una metáfora. Entonces, eh, son razones que tienen los tomadores de decisión para seguir manteniendo las tasas altas. Incluso hay algunos radicales que quieren subir más todavía la tasa, ¿no? Y están los otros, del otro lado, que dicen, no, o sea, el pueblo está sufriendo mucho, no podemos seguir subiendo las tasas, todos tienen que pagar una hipoteca, las inversiones no llegan, no se genera empleo, no, 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 hay que bajar las tasas o hay que, no, por lo menos no hay que subirlas, entonces está el otro lado. Y actualmente hay una división, ¿no? Entonces, por eso eh, en las reuniones que son mensuales, a veces se sube un poquito la tasa, se ha venido subiendo un poquito, a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. Entonces, ¿por qué? Porque hay esa división en comité y son luchas fuertes. O sea, si ustedes participan en comités, normalmente los comités casi siempre están de acuerdo. O sea, normalmente los comités sí, ¿no? El consenso, ¿no? Entonces, pero
en el Comité de Mercado Abierto de la FED hay una división y hay una discrepancia fuerte. Claro, lo que pasa que eso no tienen que publicarlo, pero hay, digamos, una división de criterios, ¿no? ¿Quiénes tienen razón? Pues los dos tienen razón, pues. Así es la economía. La economía es fantástica, ¿no? Porque tú puedes tener dos economistas y los dos tienen razón, ¿no? Y además, al mismo tiempo, ninguno tiene razón. Entonces tienes los dos bandos, los dos tienen razón, los dos tienen argumentos, pero hay que tomar una decisión. Entonces, esas decisiones han estado como compartidas. A veces sí, a veces sube, a veces no sube la tasa de interés, más o menos eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? La inflación venía bajando y en el último mes la inflación digamos que ha tenido un pequeño rebrote, ¿no? Y te hablo de las inflaciones, sobre todo en Estados Unidos y en otros lados, sobre todo de la que tiene que ver con el precio del combustible, ¿no? La inflación de la energía. Bueno, entonces, ¿y eso por qué es importante? Ese pequeñito efecto, ¿no? Porque tú me dirás, mira, Ernesto, ya con la inflación que hemos tenido de 10% durante 2 años, ya que suba 1 o 2% más, ya no. Es una raya más al tigre. Pero mira, es que, si bien es cierto, hay un efecto cuantitativo, también hay otro efecto cualitativo. Y ese efecto cualitativo es que en esa división de criterios del Comité de Mercado Abierto de la FED, ya los que decían, no, las tasas hay que subirlas, hay que mantenerlas altas, ¿no? Ahora tienen un argumento más. ¿Y eso qué podría significar? Eso podría significar el cuarto punto, que las tasas de interés sigan con presión a mantenerse en los niveles altos, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? O que suban un poquito más, o que dejen de bajar, ¿no? O que tengan algunos incrementos o se mantengan por lo menos, ¿no? Pero el pedido de algunos de que, mira, que ya bajemos las tasas de interés porque ya la inflación se ha moderado, ¿no? No se ha llegado todavía a la meta de 2%, pero al menos se ha moderado. Eh, entonces, ahora hay más argumentos y por lo tanto lo más probable es que las tasas de interés o se mantengan altas o que se incorporen la expectativa de que esas tasas de interés se van a mantener altas, ¿no? Porque no te olvides que al final, cuando tú valorizas un activo financiero, tienes que descontar los flujos futuros y ahí la tasa de interés es importante. Pero es importante, ¿qué cosa? O sea, cuando uno valoriza un activo financiero, una acción, un bono, lo que sea, calcula el valor presente, todos los flujos futuros, no lo hace con la tasa actual. Digo, la universidad me enseñaron que se hace con una tasa de interés, me enseñaron mal. ¿Por qué? Porque eh, Porque realmente tú, si tienes una tasa alta, entonces tú calculas, voy a hacer mi descuento de valor presente con la tasa alta hasta el momento en que la tasa se mantenga alta. Y después le pongo otra tasa más baja, porque entiendo que las tasas van a bajar o van a cambiar. Entonces, pero hoy en día, ese periodo en que las tasas se van a mantener altas es mayor, ¿no? Entonces, o esperaríamos que sea mayor. Y eso tiene un impacto en el precio de los activos financieros, ¿no? O sea, tasas de interés con niveles altos, el precio de los activos financieros, de bonos y de acciones, también se impacta. Entonces, el mercado bursátil que estaba tomando una naturaleza, digamos, con una tendencia al alza, podría moderarse, ¿no? Muy bien. Esas son mis conclusiones y de esa manera hemos hecho un resumen de todos los escenarios posibles, pero nada más para terminar, yo diría que el más importante probablemente es el que tiene que ver con el escalamiento del conflicto, ¿no? O sea, Dios quiera que esto no llegue a mayores, es decir, sabemos que va a ser, o sea, esperaría que va a ser un conflicto prolongado, pero el principal riesgo es que intervengan otros estados. Si intervienen otros estados, esto se puede controlar. Muy bien, amigos, muchas gracias. Hemos terminado de esa manera.